Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, ah, confiando de que puedan estar atentos, tomar apuntes en sus cuadernos o en cualquier otro material que tengan para tomar notas y que puedan hacer preguntas. Si hay algo que no logran comprender muy bien, siempre es bueno preguntar para así ir aprendiendo en mejor forma, en forma más completa. Bien, estamos analizando juntos el proceso ejecutivo, que es uno de los procesos especiales que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y que es de los más comunes. El proceso ejecutivo es, repito, bastante común, especialmente en el área mercantil, tratándose de instituciones financieras, principalmente de los bancos. Recuerden que muchas personas, para poder cumplir algunas metas, tanto personales, familiares, profesionales o comerciales, siempre están necesitando algún tipo de apoyo financiero mediante los préstamos o mutuos mercantiles que a veces personas naturales o empresas o personas jurídicas como sociedades, los bancos, por ejemplo, se constituyen mediante sociedades mercantiles. Entonces, estas personas se dedican o parte de su giro o actividad o negocio es hacer préstamos, préstamos de dinero. Y lamentablemente, por múltiples razones, no siempre los pagos son hechos o son hechos puntualmente. Ahora, es importante que ustedes sepan que ningún acreedor en su sano juicio va a hacer préstamos confiando solamente en la palabra del deudor, ni siquiera en su crédito o en su historial crediticio o sus antecedentes, pues como una persona que honra su palabra y que es buena paga, ni siquiera en ese sentido, tratándose de una persona que siempre ha tenido un buen récord, que siempre ha sido muy puntual y muy responsable, ni siquiera, repito, con esas personas. En primer lugar, porque, como dice un refrán popular, de la muerte somos. Es decir, en cualquier momento el deudor podría fallecer y esas cualidades no necesariamente las tienen sus herederos. Y entonces, ante esa eventual, eh, digamos, circunstancia de que fallezca el deudor y que, pues, de alguna manera sus herederos no tengan esa misma responsabilidad, entonces digamos, los acreedores siempre necesitan o requieren de una garantía real. En algunos casos la garantía es personal. Una garantía personal, por ejemplo, es una fianza o la institución de un codeudor solidario. La fianza y la deuda solidaria, llamémosle así, o la solidaridad, se parecen, pero no son la misma cosa. De hecho, una fianza implica, obviamente, una persona adicional que se responsabiliza del pago, pero en subsidio del, llamémosle, deudor principal. Es decir, tenemos un deudor principal que es el responsable directo o original o primigenio, y tenemos un fiador que está colocado eh, gráficamente detrás del deudor principal, lo que significa que para poder reclamarle la deuda al fiador, el acreedor tiene primero que demandar al deudor principal en ese orden. Eso se conoce como beneficio de excusión que invoca el fiador si llegara a ser demandado o se le reclamara el pago antes de hacerlo al deudor principal.
Repito, se llama beneficio de excusión. Es como decir, mire, yo me excuso de pagarle porque antes de cobrarme a mí, usted tiene que ir y cobrarle al deudor principal, porque yo soy un fiador y mi responsabilidad es subsidiaria, es decir, en subsidio o en caso de que él no pague. Cuando son varios los fiadores, porque también es posible eso, de que el fiador no sea solamente una persona, sino varias, en ese caso hay otro beneficio que ellos pueden invocar y se llama beneficio de división. Fíjense bien, beneficio de división, que consiste en que si fueran dos, entonces, y el deudor principal es perseguido, es demandado, se le reclama y no paga, obviamente siguiendo ese orden que ya les expliqué, ¿verdad? Porque el fiador está colocado detrás del deudor principal. Entonces, cuando el deudor principal no paga y hay que reclamarle por parte del acreedor al fiador o a los fiadores por ser varios, si fueran varios, dos, tres, cuatro, el beneficio de división consiste en que no le puede reclamar la totalidad a, a alguno de ellos, sino que les tiene que reclamar la parte o cuota que les corresponde según la cantidad de fiadores que haya. De tal manera que si fueran dos, el beneficio de división, como su nombre lo indica, división, dividir la deuda entre los fiadores, según el número de ellos. Si fueran dos, entonces cada uno va a pagar la mitad, o sea, el 50%. Si fueran tres, cada uno estaría obligado solamente a la tercera parte, un 33,33%. Si fueran cuatro, pues a la cuarta parte, un 25%, y así dependiendo de la cantidad de fiadores que hayan. Eso, repito, es una garantía, se llama garantía personal porque estamos hablando de personas que de alguna manera entran en la obligación, pero en ese carácter, como fiadores. Comprenderán ustedes, a partir de la descripción que se hizo de ellos, que los fiadores en realidad sí son una garantía, pero no es tan eficaz, en el sentido de esos dos beneficios de que ellos gozan, el beneficio de ejecución y el beneficio de división. Por eso existe otra figura que es bastante más eficaz y que siempre es una garantía personal. Es decir, siempre se trata de personas que conjuntamente con el deudor principal se comprometen o se obligan mediante el mismo contrato a pagar la deuda si el deudor principal no lo hace. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe a quién me estoy refiriendo en este otro contexto de una garantía siempre personal, distinta de la fianza, pero más eficaz, mucho más eficaz? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cómo se le llama a ese otro deudor? ¿Alguien quiere opinar? Buenos días, no era la hipoteca, Gracias por su respuesta. Fíjese que la hipoteca es una garantía real, ¿verdad? Porque estamos hablando ahora de un bien que es ofrecido por el deudor en calidad de garantía, ¿verdad? Entonces, pero siendo un bien, en este caso, la garantía ya no es personal, sino que es real, ¿verdad? Y también, de hecho, es una garantía súper eficaz y es muy utilizada también, muy utilizada hoy en día, la hipoteca como garantía real. Pero aparte de la fianza, la otra garantía personal, que es mucho más eficaz que el fiador, a ver, ¿alguien más quiere opinar? ¿De qué estoy? Buenos días, licenciado. ¿Sería el codeudor? Es correcto, muy bien, Jackson. Perfecto. Ahora ya no estamos hablando de un fiador, sino de un codeudor. Entendido que el codeudor es un deudor solidario. Aquí estamos hablando
de una figura del derecho civil que se llama solidaridad, solidaridad. Y es que a veces digamos, en la parte deudora, no solamente es uno, sino que son varios. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Eso es así también en el caso del fiador. Pueden ser el deudor principal y un fiador, ya son dos en la parte deudora. El deudor principal y dos fiadores, ya son tres en la parte deudora. Los dos fiadores y el deudor principal. Y así por el estilo. A veces es en la parte acreedora que hay dos o más. Allí estamos en presencia dentro del tema de la clasificación de las obligaciones en obligaciones con pluralidad de sujetos. Repito, dentro del tema de la clasificación de las obligaciones, estaríamos enfocándonos en las obligaciones con pluralidad de sujetos, es decir, más de uno, ya sea en la parte deudora o más de uno en la parte acreedora. Tomen nota, si solo hubiera un acreedor y un deudor, esa no es con pluralidad de sujetos, aunque sean dos, el deudor y el acreedor, no. Hablamos de pluralidad, o sea, plural, más de uno, cuando en cada parte o en alguna de las partes, ya sea la parte deudora o la parte acreedora, hay dos o más, pero en cada parte, ya sea la parte deudora o la parte acreedora. Ahí sí estamos hablando de obligaciones con pluralidad de sujetos. Obviamente, si hay un deudor principal y un fiador, esa es con pluralidad de sujetos. Ok. A veces, digamos, no, quizás me equivoco, no es a veces. Siempre, casi siempre, los acreedores eh, optan no por un fiador, por lo que para ellos, ya les dije, son desventajas, mientras que para el fiador son beneficios, el de execución y el de división. Son beneficios para el fiador, pero desventajas para el acreedor, porque es una desventaja tener que ir primero con el deudor principal y ante el fracaso de la gestión de cobro, entonces y solo entonces ir con el fiador. Esa es una desventaja. Como igualmente lo es si fueran varios los fiadores, tener que dividir la deuda o el crédito entre ellos, si fueran dos, mitad cada uno, si fueran tres, tercera parte, etcétera. Por eso existe una figura, repito, más eficaz y es la solidaridad, en la cual allí ya no es como en el caso del fiador, que yo les acabo de explicar que el fiador gráficamente lo vamos a ubicar detrás del deudor principal, detrás, bueno, aquí tal vez así, detrás, o sea, tenemos al deudor principal y detrás de él está el fiador. Sí, eso es lo que mejor lo ilustra. Detrás. El codeudor o deudor solidario, ese no está detrás, ese está a la par, a la par. Lo que significa que el acreedor elige a cuál de los dos perseguir, a cuál de los dos reclamar el crédito que él tiene como acreedor. Él elige a cuál de los dos demandar. Y fíjense bien, no importa si es deudor principal o si es codeudor en el sentido de que solamente sirvió como garantía. Porque pongan atención, pongan atención. Imagínense este escenario. Juan recibe de Felipe, Juan, repito, recibe de Felipe un préstamo de $5,000. Pero Felipe le dijo, mira Juan, te lo voy a prestar, pero tráeme un codeudor. Necesito un codeudor. Ok, viene Juan
y le pide a su amigo del alma, Pedro, que le sirva como codeudor, a fin de garantizarle a Felipe el pago de esa deuda. Es decir, para que sea un poco más consistente o un poco más seguro para Felipe recuperar ese dinero en caso de que Juan no le pague. Bueno, entonces viene Felipe y le dice, te lo voy a prestar, pero me debes traer un codeudor. Es lo que hacen los bancos con las personas o las instituciones financieras. Tráiganos un codeudor. Aunque, fíjense bien, y no vayan a caer ustedes en esa trampa, todavía le siguen diciendo fiador. Tráiganos un fiador. Pero no, ya cuando se documenta el crédito, el negocio, la operación, no es un fiador para nada, en lo más mínimo, es un codeudor. Entonces, les explico, esos $5,000 los pudo haber recibido exclusivamente Juan y haberlos utilizado exclusivamente Juan. Y Pedro, su codeudor, no haber recibido ni un tan solo centavo de ese crédito. Es decir, no haber sacado ningún provecho, pues, más que la satisfacción como amigo de haberle, digamos, acompañado a Juan como codeudor. Es decir, la satisfacción que le pueda brindar a una persona ayudarle a un amigo, solamente. Pero no es que, mira, de estos 5,000 tú te vas a llevar 1,000 o 2,000 y yo me quedo con lo demás. No, a Pedro, repito, no se le dio ni un 5 partido por la mitad. Ok, viene Juan y llega el plazo en que tenía que haber cumplido voluntariamente con su obligación y no lo hace. Ok, cualquiera podría pensar, ok, lo justo es que se le reclame a Juan, porque Juan es el que se gastó esa plata. No sería justo que se le reclamara a Pedro, porque Pedro no sacó ninguna ventaja, no sacó ni un tan solo beneficio económico de esa obligación. Pero no, es decir, la idea del codeudor es esa, ¿no? Que Felipe, el acreedor, está facultado para reclamarle la totalidad del crédito a cualquiera de los deudores solidarios que él elija. Es decir, él decide si le reclama los 5,000 a Juan, que como lo dijimos antes sería lo justo, o si se lo reclama a Pedro, que para utilizar un léxico similar sería legal. Quizás no justo, pero es legal, porque Pedro precisamente a eso se obligó, a responder solidariamente y pagar la totalidad si Felipe, el acreedor, así lo requiere. Claro, la solidaridad se puede renunciar, expresa o tácitamente. La solidaridad, repito, es una garantía, es un beneficio esta vez para el acreedor y se puede renunciar, expresa o tácitamente. Expresamente es si él dice, mire, renuncio a la solidaridad. ¿Qué significa eso? Que en ese caso la obligación ya no sería solidaria, sino simplemente conjunta. Una obligación es simplemente conjunta cuando, habiendo varios deudores, a cada uno solamente se le puede reclamar su parte o cuota, es decir, lo que le corresponde según la cantidad de deudores que sean, tal como ya lo dijimos en el caso de los fiadores, beneficio de división. Si son 8, pues una octava parte a cada uno. Esa sería una obligación simplemente conjunta. O sea que el beneficio de división, eso es lo que implica, que la obligación no es solidaria, sino simplemente conjunta. Es decir, se le puede o solo se le puede reclamar la parte que le corresponda a cada uno de los deudores conjuntos que hayan. Pero cuando es solidaria, la cosa cambia diametralmente, ya que en ese caso el acreedor está facultado por ley para reclamar la totalidad a cualquiera de los deudores que él elija. Entonces, les estaba diciendo que en el caso del fiador, la responsabilidad es subsidiaria, es decir, en defecto.
o si y solo si el deudor principal no paga después de ser demandado, reclamándole a él exclusivamente antes que al fiador o a los fiadores. Pero en el caso de la solidaridad, ahí la cosa cambia, ya que el acreedor está facultado para reclamar la totalidad del crédito a cualquiera, indistintamente. Claro, hay consecuencias o efectos cuando el que paga es persona distinta de aquel que recibió el beneficio. Y es un derecho, llamémosle así, de reintegro o de reembolso que el deudor que pagó, el codeudor que pagó, tiene contra aquel que recibió el beneficio. Eso es para evitar un enriquecimiento sin causa, en este caso a cargo de Juan, ¿verdad? Por ejemplo, si Juan recibió los 5.000 y él se los gastó y viene Felipe y se los reclama a Pedro por ser solidaria la obligación y Pedro es quien la paga, entonces después de pagar, Pedro se subroga en los derechos de Felipe. Se subroga, es un término que no sé si antes lo habían escuchado y si no es así, anótenlo. La subrogación. Subrogación. En este caso, Pedro, que pagó, se subroga en los derechos de Felipe. Como quien dice, pasa a ocupar el lugar de Felipe en relación con ese crédito y se convierte en el nuevo acreedor de Juan, para poder reclamarle esta vez a Juan los 5.000 que él le pagó a Felipe. Eh, bueno, si no logran entender este que podría parecer un juego de palabras, pero que no lo es, pues para eso queda la grabación, ¿no? Para que después lo puedan volver a ver y traten de captar esta idea. Bueno, volviendo al punto, la garantía a veces es personal, pero otra vez, vienen los acreedores, especialmente los bancos, y le dicen, no, fíjese que hasta cierto monto le podemos prestar con garantía personal. Como que dice hasta 2.000, 3.000, 4.000. Ellos establecen sus límites. Pero de cierta suma en adelante, ahí no. Ahí tiene que traernos una garantía real. Y entre las garantías reales hay, digamos, eh, por excelencia la hipoteca. La hipoteca es una garantía real por excelencia, aunque también tenemos la prenda. La prenda en sus dos variedades. La prenda puramente dicha, que es con desplazamiento físico o material, el famoso empeño. La prenda es el empeño, en el sentido de que el deudor entrega al acreedor un bien mueble. La prenda recae sobre bienes muebles, en tanto la hipoteca recae sobre bienes inmuebles o raíces. Entonces, en el caso de la prenda, el deudor le entrega al acreedor un bien mueble como garantía. Eh, ejemplo, en el caso de esta deuda de Felipe, que le prestó $5.000 a Juan y Juan lo recibió. Entonces viene Juan y le dice, mira, no tengo un fiador ni un codeudor, pero tengo un vehículo automotor que está valorado en $8.000, en $10.000, y entonces te lo puedo dar en prenda. ¿Qué significa eso? Que Juan le entrega físicamente el vehículo a Felipe y Felipe lo tiene guardado. Es una especie de depósito, lo tiene guardado. No es para que lo utilice ni para que haga nada en él, a menos que se le diera autorización expresa por parte de Juan. Pero si no hay autorización expresa, Felipe tiene que conservar, porque él queda obligado a devolver ese vehículo una vez que Juan le pague. O sea, cuando Juan le paga, entonces Felipe, que tiene una prenda en su poder, está obligado a entregar de nuevo este vehículo a quien se lo dio a él en garantía, que es a Juan. Y en ese caso, repito, tiene la obligación de conservar hasta su entrega, no pudiendo destruirla ni física ni jurídicamente.
jurídicamente se destruye si lo traspasara, por ejemplo, si dijera, mira, te lo vendo este vehículo, aquí me lo dieron en garantía, no me han pagado, te lo vendo. Entonces, no. Entonces, la prenda, así es como funciona, en el sentido de que hay un traspaso, o un traslado, mejor dicho, material del bien de las manos o del poder del deudor a las manos o al poder del acreedor. Pero en materia mercantil existe una modalidad de prenda que se llama prenda sin desplazamiento. No sé si la habían escuchado antes, la prenda sin desplazamiento, entendiéndose por desplazamiento esa circunstancia que les acabo de comentar, de que Juan le entrega el vehículo a Felipe como garantía, se lo entrega físicamente, ese es el desplazamiento. Pero repito, existe la llamada prenda sin desplazamiento, en la cual, y eso es una figura bastante arriesgada para el acreedor, ¿no? Porque en esa figura de la prenda sin desplazamiento, en el ejemplo dado, el vehículo le quedaría siempre a Juan, le quedaría siempre a Juan. Entonces, cualquiera diría, bueno, y entonces, ¿cuál es la garantía? Bueno, la garantía en la prenda sin desplazamiento radica en su inscripción. Es decir, esa prenda se inscribe en el registro respectivo, que en este caso sería el registro público de vehículos automotores. Se inscribe como tal y eso es como una especie de cuña o de traba por si Juan quisiera enajenar ese vehículo y entonces el que lo adquiera o lo pretenda adquirir se daría cuenta de la existencia de la prenda y le diría a Juan, no, momento, yo no te lo puedo comprar. ¿Por qué? Porque lo has dado en garantía. No, si yo lo tengo, si vos lo tenés, pero en el registro dice que lo has dado en prenda, una prenda sin desplazamiento. Y por ahí entonces andaría la garantía, ¿verdad? En el sentido de que hay una restricción, una limitante, para que el que dio en prenda el objeto lo pueda enajenar, ¿verdad? Como que dice, va a haber una cuña, una alerta, una traba, una noticia ahí en el registro de que ese bien está comprometido, está dado en garantía, aunque lo tenga en su poder el deudor. Pero resulta obvio también que teniéndolo en su poder el deudor podría destruirse materialmente hablando, aunque no se pueda jurídicamente por la cuña esa que hay en el registro, pero podría destruirse materialmente, desgastarse, perder su valor, su plusvalía por el uso y a veces por el mal uso que se le pueda hacer. Y por eso es que no es una garantía, digamos, tan deseable, pero para facilitar a veces el comercio y el desarrollo mercantil se ha permitido, y bueno, ahí hay riesgos asociados a eso, pero se permite por parte de instituciones financieras incluso la prenda sin desplazamiento. Fíjense que a veces, y es bien paradójico para mí, se da en garantía hasta las cosechas. El Banco de Fomento Agropecuario, por ejemplo, acostumbra prestar dinero a agricultores que van a sembrar X cantidad de terreno con maíz, con frijol, con ajonjolí, con lo que sea. Y entonces, como garantía, queda en prenda la cosecha. Es un bien futuro, no existe, pero se espera que exista y eso es lo que queda como garantía, la cosecha. Entonces, es un poco complicado, pero ni modo, es como, como un mal necesario, veámoslo así, como algo que se hace necesario bajo ciertas circunstancias y siendo estatal ese banco, pues lo hacen y ni modo, si pierden, pues ni modo, mala suerte. Es dinero del pueblo, es banco del Estado, el banco de fomento o el banco hipotecario, que a veces suelen hacer también este tipo de negocios con esas garantías que un acreedor particular jamás lo haría. Pues, cómo va a confiar en poder recuperar su inversión con una garantía como esa? Pero bueno, pasando a la hipoteca, esa es así. Allí ya sea un acreedor natural, una persona natural o una persona jurídica como acreedora, ahí sí, la hipoteca es una garantía muy eficaz.
Y como lo hemos visto en derecho notarial, con el caso famoso de aquel exfuncionario público, muchas veces se utiliza como garantía, y esa es todavía más eficaz que la hipoteca, la venta con pacto de retroventa. Eso los profesores de derecho civil explican que es una forma válida, lícita y segura de garantizar un acreedor un préstamo que está haciendo. Y es que miren, analícenlo bien, analícenlo bien. Un fulano necesita una suma de dinero para invertirla o para lo que sea. Y entonces viene ante un acreedor y le plantea su necesidad. Mire, yo necesito eh, $20,000 porque tengo un negocio o lo que sea. Y estoy dispuesto a reconocerle intereses y a pagárselos dentro de un año, por ejemplo. Entonces viene el acreedor y le dice, ¿cómo no? Con mucho gusto, yo se lo puedo prestar. Este, en un año, calculando el eh, 12% anual o el 18% anual, digamos que de intereses van a ser 3,600 en el año. Entonces, es un ejemplo el que estoy poniendo. Entonces, hagamos una cosa. Le voy a prestar los $20,000 para un año de plazo. Y dentro de un año usted me devuelve $23,600. 23,600. Pero eso sí, como garantía, vamos a hacer una venta con pacto de retroventa. Yo no le voy a aceptar una hipoteca, mucho menos una prenda en bienes muebles. No, no, no. Un bien X. Ahí puede ser cualquier bien, puede ser hasta un cuadro famoso que tiene ahí guardado de Rembrandt o de Dalí o de Picasso o unas joyas, ¿verdad? Muy valiosas, un par de relojes Rolex o Bulova o qué sé yo, un vehículo, un Alfa Romeo, un Mercedes-Benz, un BMW, un terreno, o sea, puede ser lo que sea en tanto tenga valor económico. Entonces viene y le dice, mire, pues lo que vamos a hacer es que me lo va a vender, ¿verdad? Y dentro de un año yo quedo obligado a revendérselo a usted, volvérselo a vender a usted. Eso sí, en los 20,000, 23,600. Ahora, analicen ustedes esa situación. ¿Cuál es el problema? Pues, o sea, ¿qué mosca le pica al legislador para pretender que eso no debería valer? ¿Y por qué diablos no va a valer? Pues, ¿por qué? O sea, ¿a quién se le ocurre que eso es ilícito o pecaminoso o ilegal o desventajoso para alguien? ¿Y por qué? Pues pregunto, ¿y acaso el deudor no está recibiendo una suma de dinero y se está obligando de buena fe a pagarla con un interés que pudo haber sido consensuado entre ambos? O sea, yo honestamente no le veo ni el más mínimo problema, ni el más mínimo problema. Es más, pienso que es una manifestación legítima de la autonomía de la voluntad y que perfectamente permite hacer ese tipo de negocios. Yo, repito, no le veo ni el más mínimo problema. Sin embargo, hace algunos años, se promulgó la ley contra la usura y en el artículo 4 de esa ley, creo, se hizo referencia a la venta con pacto de retroventa y se dijo en esa ley que si se daban ciertas condiciones puntualmente mencionadas, esa venta con pacto de retroventa iba a entenderse un mutuo disfrazado o simulado, un mutuo, un préstamo. Repito, si se daban ciertas condiciones establecidas en esa misma ley. Por eso, ya ahora los acreedores, incluso muchos han interpretado que el pacto
con retroventa está prohibido, lo cual, insisto, no es cierto, no es cierto. Lo que está es regulado, regulado para evitar algunos abusos que lamentablemente se dieron en el pasado, como por ejemplo el abuso de acreedores que un inmueble de $60.000 daban 10.000 y cuando el fulano pretendía pagárselo, se hacían los disimulados, se hacían los locos para que venciera el plazo, no le recibían el dinero con pretextos, con excusas, con esconderse o lo que sea, con el afán manifiesto de quedarse con un inmueble de 60.000 en 10.000. Entonces, o, bueno, lamentablemente muchas veces al deudor no le resultaba posible y no, hombre, con un par de horas que se pasara, ya no, ya no se lo acepto, ya perdió. Entonces, había hasta cierto punto un aprovechamiento de esa situación o, digamos, en la redacción del documento quedaba evidenciado que se trataba de un préstamo en realidad, lo cual, pues, hasta cierto punto también resulta un poco incongruente con la normativa al disfrazar un contrato que es un contrato con otro, como cuando, por ejemplo, una donación se disfraza con una venta, o viceversa, una venta se disfraza con una donación. O sea, todo lo que no corresponda con la realidad, hasta cierto punto debería ser, ¿por qué no decirlo?, regulado, controlado, precisamente por la simulación que eso implica. Pero, repito, el pacto con retroventa la venta con pacto de retroventa es lícita, es válida, es permitida, siempre y cuando no se incurra en alguna condición o circunstancia que la haga presumir un mutuo. Porque en ese caso sí hay una regla, hay una ley especial contra la usura que da las consecuencias si se llegara a pasar. Bueno, dicho esto, nosotros somos quienes vamos a representar desde una doble perspectiva a las partes dentro de un proceso especial ejecutivo, nosotros como abogados. Eh, Bajo ciertos contextos vamos a representar al acreedor y bajo otros contextos vamos a representar al deudor. Algunos, a lo mejor, consigan una subplaza por ahí en algún tribunal de lo civil y mercantil, o mejor aún, son nombrados jueces de un tribunal de lo civil y mercantil, que sabemos, la cacha es permitida, y van a tener que, hasta cierto punto, entrar en contacto con la normativa que regula el proceso especial ejecutivo. Y como ustedes muy bien lo saben, comienza con el artículo 457 que nos indica de manera puntual cuáles son los títulos ejecutivos. Bueno, digo de manera puntual en el sentido que hay una enumeración allí, aunque ya les he comentado que no es taxativa. Es decir, no está completa, no es una lista cerrada, sino que hay otros que, aunque no están allí en esa nómina, sí resultan tener fuerza ejecutiva y dar la pauta para iniciar con ellos un proceso especial ejecutivo. Y habida cuenta también de que en los ordinarios primero y segundo, creo, se mencionan los instrumentos públicos y los instrumentos privados fehacientes, que no por ser un instrumento público será un título ejecutivo, sino que de ese documento, de ese instrumento, tiene que emanar una obligación de pago que sea líquida o liquidable y en todo caso exigible. Es decir, que no tenga un plazo o una condición que impida su exigibilidad actual. Bien, les decía también de que en esta semana nos corresponde trabajar con una demanda en proceso especial ejecutivo. Demanda que bien podríamos llamar demanda ejecutiva, es decir, una demanda con la cual iniciar un proceso especial ejecutivo. Y a diferencia del proceso declarativo común y del proceso declarativo abreviado, que tenemos los artículos 276 para el común y 418 para el abreviado,
En el caso del Ejecutivo no hay un artículo que nos diga cuáles son los requisitos de forma que debe llevar una demanda ejecutiva. Sin embargo, hay un artículo que de alguna manera hace referencia a ello y vamos a remitirnos entonces al código ahorita para ver qué nos dice en cuanto a la demanda. Am, Vamos a ver, aquí estamos. Tengan presente que el artículo 457 hay que estudiarlo suficientemente. La vez pasada estábamos comentando algunos de sus primeros ordinales y déjenme ver. Aquí vamos a tratar de completar, aunque sea sumariamente, estos títulos ejecutivos. Va instrumentos públicos, instrumentos privados. Nos remitimos al artículo 331 de este mismo código, los títulos valores y sus cupones en su caso. Aquí nos vamos a tener que remitir al Código de Comercio. En el Código de Comercio, creo que es el 623. Sí, el artículo 623 del Código de Comercio nos define los títulos valores, diciendo que, vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande, diciendo que son títulos valores los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Obviamente, esta materia de los títulos valores, cuáles son ya en forma concreta y cuáles son sus alcances y cuáles son los derechos que en ellos se consignan, obviamente no corresponde a la asignatura presente, sino a asignaturas previas que ustedes ya han cursado. Pero tomen nota de que los títulos valores en el Código de Comercio comienzan a regularse a partir del artículo 623, Código de Comercio. Y no dejen de pasar sus ojos si no lo han hecho nunca, o si ya lo hicieron, pues si no lo han hecho nunca, con mayor razón. Y si ya lo hicieron, pues resulta necesario, ya que en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 457 se mencionan los títulos valores como títulos ejecutivos. Entonces, a menos que usted tenga fresca en su memoria la información relacionada con los títulos valores, no va a poder, digamos, entender en qué caso un título valor tiene la eficacia necesaria y suficiente para iniciar con él un proceso ejecutivo. Entonces, dice el 624 que los documentos a que se refiere este título, o sea, el título de los títulos valores, los documentos, solo producirán los efectos previstos por el mismo, ojo, cuando llenen los requisitos señalados por la ley y que ésta no presuma expresamente. Fíjense, ya con esto ya uno como abogado ya tiene bastante con lo cual trabajar. Y repito, ya sea desde la óptica del acreedor o desde la óptica del deudor, no importa, no importa. Usted necesita saber que un título valor solo tendrá eficacia, o lo que es igual, solo producirá los efectos previstos por el mismo, y aquí está la clave, cuando llenen los requisitos señalados por la ley y que la ley no presuma expresamente. En otras palabras, si un título valor no reúne los requisitos señalados por la ley, hay que ver si la ley los presume expresamente, ese requisito.
En otras palabras, algunos requisitos no es necesario que vayan en el título valor porque la ley los presume expresamente, algunos requisitos, pero hay otros que no, que la ley no los presume expresamente. Y por ende, si no están allí en el texto literal, en el cuerpo del título valor, no producen efectos. Les comento un caso que yo tuve ocasión de participar en él, en el cual ya se había dictado sentencia de remate a una persona amparado en una letra de cambio, que es un título valor, se le había demandado en un proceso especial ejecutivo, había nombrado creo que uno o dos abogados sucesivamente y pues se enfrascaron en otras situaciones, en otros detalles, pero pues normalmente un proceso ejecutivo termina con sentencia estimativa, normalmente, precisamente porque al presentarse una demanda ejecutiva se debe acompañar un título valor. Y en la mayoría de las ocasiones, digamos, los títulos valores son suficientes y llenan los requisitos establecidos por la ley, o aunque no vaya, pues la ley lo presume expresamente. Es decir, normalmente el título está bien, el título es efectivamente un título ejecutivo. Y allí, si no se logra probar mediante una oposición fundada que ya se pagó, por ejemplo, que ya se pagó, entonces lo van a condenar a que pague, porque el título ejecutivo es precisamente un medio probatorio preconstituido. Es decir, que ya está como una prueba fehaciente de antemano establecida. Y entonces ahí solo es de ir a traer. Mire, el proceso ejecutivo realmente es un proceso diseñado para facilitarle las cosas al acreedor y está bien que sea así, porque recuerden que el acreedor está demostrando fehacientemente la existencia de un crédito a su favor, lo que es igual la existencia de una obligación en contra de la persona que está demandando. Y eso cuando los jueces lo ven, cuando los jueces evalúan y califican la legitimidad de la persona del acreedor y que el título reúne los requisitos, ahí ya es como luz verde, o sea, ya es un aval para seguir adelante hasta terminar. En ese caso concreto, a la letra de cambio le faltaba un requisito que no iba en ella y que la ley no presume expresamente. Y en consecuencia no tenía la eficacia o era incapaz de producir los efectos de un título valor. Es decir, no era un título ejecutivo porque le faltaba un requisito sine qua non. Recuerden que este término latín sine qua non significa sin el cual no, o sea, indispensable, imprescindible, insoslayable. No se puede omitir un requisito cuando la ley lo establece y no lo presume expresamente. Ah, bueno, aquí están en el 625 los requisitos formales de los títulos valores y a partir de allí usted va a encontrar una regulación legal de cada uno de los títulos valores contemplados en el Código de Comercio y en algunos de ellos los cupones. Igualmente, en este código y en la ley de bancos e instituciones financieras, esta ley yo no estoy familiarizado con ella, lamentablemente no ha sido de mi interés la ley de bancos, pero existe una regulación relacionada con los bancos, que son instituciones legalmente autorizadas y que reciben depósitos de ahorro o de cualquier otra clase. Un depósito podría ser a plazo fijo, por ejemplo, una persona llega
y tiene una suma de dinero, eh, no la quiere trabajar en un negocio así en forma directa y dice, pues, ni modo, lo voy a meter al banco. Lleva 10.000, 20.000, 40.000, 100.000 dólares. Y eso sí, el depósito a plazo fijo no lo puede tocar durante el plazo estipulado. Y el interés que el banco paga por ese depósito es un poquito mayor que el interés que le pagaría si simplemente lo deposita en una cuenta de ahorros. Es decir, el interés para tener un estímulo o para que le resulte atractivo al dueño del dinero, el banco le ofrece un interés un poquito más alto. Y hay muchas personas que, pues ni modo, en vez de exponerlo ante un estafador que se lo quite todo, mejor lo llevan con un banco, porque así, pues, digamos, el agravio es un poquito menor, y le pagan un pequeño interés y hasta cierto punto el dinero ahí está seguro. Ahora, es poco común que una institución legalmente autorizada retenga estos valores. Es muy poco común. Por eso es muy poco común que un proceso ejecutivo inicie con una constancia, con una libreta o con un recibo extendido por estas instituciones. Es decir, las instituciones, recuerden, están también supervisadas. Hay una superintendencia del sistema financiero y hay también una fama que cubrir o que proteger. Hay una responsabilidad y una tradición, una práctica que viene por años. Y entonces es muy raro que un banco le diga, no, pues fíjese que no, no le podemos dar su dinero. Pero aquí tengo yo mi constancia, mi libreta, mi recibo, sí, pero no, 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 no se lo vamos a dar. Eso es rarísimo. Yo no he visto ningún caso. Entonces, normalmente ellos honran el compromiso que tienen frente a sus cuentacorrentistas y normalmente no hay necesidad de un proceso ejecutivo. Las acciones, y a pesar de que están en un ordinal diferente, las acciones son también títulos valores e igualmente aparecen reguladas en el Código de Comercio. Las acciones son documentos representativos del aporte que un accionista ha hecho para la fundación o para la conformación del capital social de una sociedad, valga la redundancia, del capital con el que una sociedad funciona, a veces en forma original o a veces en forma posterior, porque las sociedades también pueden recibir dinero de accionistas o de socios con posterioridad al momento en que la sociedad nació. Eso es perfectamente válido a través de la emisión de acciones. Ejemplo, una entidad que tiene ahorita un capital social de 100.000 dólares, de repente dice, bueno, necesitamos ampliar nuestro campo de operaciones, necesitamos tener más recursos, más sucursales, más equipo, más vehículos, más personal o lo que sea. Entonces vamos a incrementar nuestro capital de 100.000 a medio millón. Vamos a incrementarlo en 400.000. Entonces vamos a emitir acciones por 400.000 dólares y las vamos a poner a la venta, a la disposición de cualquier interesado. Hacen la publicidad relacionada entre sus mismos accionistas o con personas diferentes. Hay incluso un derecho de tanteo en cuya virtud los accionistas actuales tienen preferencia para adquirir las nuevas acciones que se emitan. Es un derecho que ellos tienen para, como que dicen, no, que quede aquí entre nosotros, que no vaya a otras personas. Un derecho de tanteo regulado por la ley. Y en todo caso, las acciones representan o simbolizan o son el equivalente a un aporte que yo he hecho. La calidad que tengo como accionista en una sociedad me permite reclamar eh, derechos que pueden ser patrimoniales o pueden ser sociales. Un derecho social sería votar. Yo tengo derecho a emitir un voto por cada acción que tenga. Tengo derecho a ser elegido parte de la administración de la sociedad o a elegir. Tengo derecho también
a conocer cómo están los negocios, es decir, cómo está el estado económico o financiero de la sociedad, a que se me dé información, a que se me indique en qué se ha invertido el dinero de la sociedad, cuáles han sido las utilidades, las ganancias. Y principalmente tengo derecho a que me den precisamente dividendos, ganancias, utilidades, es decir, los beneficios económicos que se derivan del aporte que yo he hecho. Entonces, si de repente una sociedad se niega a reconocer, y aquí sí podría ser un poquito más frecuente, ¿no? A diferencia de los bancos, que también son sociedades, pero hay millones de sociedades que no son bancos y que a veces hasta tienen una administración y un manejo bastante irregular, ¿por qué no decirlo? Hay muchas sociedades que se han constituido más por necesidad o por conveniencia que porque es necesario a constituir una sociedad. Lo han hecho, por ejemplo, porque les han exigido los mismos bancos a veces, no, miren, no le podemos prestar para ese proyecto a menos que me lo traiga como sociedad. Usted viene y con su esposa y con algunos hijos hacen una sociedad y lo hacen no con el fin para el cual las sociedades han sido pensadas, sino con fines totalmente diferentes. Y hay miles de esas sociedades que hasta cierto punto tienen un funcionamiento bastante irregular. Pero bueno, el punto es que por ahí existe la posibilidad de que un accionista se le rechace o se le niegue a esa participación, ya sea en utilidades o el... Ah, porque si yo hice un aporte, por ejemplo, de $20,000 a una sociedad, las acciones que yo tengo me dan derecho a reclamar esos $20,000 cuando la sociedad se liquide o cuando mi participación se liquide. Es decir, para mí representan $20,000 que tengo allí invertidos y las acciones son precisamente los títulos valores que me facultan para reclamar esos $20,000 cuando sea el momento de hacerlo. Y si de repente no me los quieren dar, entonces ahí sí yo puedo demandar en proceso especial ejecutivo a la sociedad con las acciones como títulos valores para que se me reconozca el pago de las cantidades de dinero que ellas representan. El seguro y el reaseguro también aparece regulado en el Código de Comercio. Son contratos mercantiles en cuya virtud las entidades aseguradoras, por cierto, hay leyes también especiales que regulan este asunto de los seguros. Aparte del Código de Comercio, hay por ahí una o dos leyes que también regulan el asunto de los seguros. Entonces, una póliza de seguro es el documento que le dan a el contratista, eh, llamémosle al asegurado. Ah, en el caso del seguro, hay variantes, ¿no? Ahí en el mismo Código de Comercio usted podría estudiar lo relacionado con el contrato de seguro, pero ya alguna idea han de tener ustedes a estas alturas del partido. Por vía de ejemplo, vaya, digamos un ejemplo. Usted tiene una, qué sé yo, un negocio, un bazar, una tienda, y digamos que por ese lado de la ciudad hay bastantes construcciones que son de adobe, de madera, y hay cerca allí una montaña con vegetación seca que suele agarrar fuego en las épocas secas del año y pues ya han habido algunos intentos de incendios en los alrededores de su negocio. Entonces usted dice, no, dice aquí mejor me voy a proteger y voy a contratar un seguro contra incendios, por ejemplo. Y entonces hace usted contacto con una entidad aseguradora, con una compañía de seguros, y bueno, ahí ya le hacen el trámite, la gestión, el valúo de los inventarios y lo que sea, ya le dicen cuál va a ser la prima, así se le conoce, prima de seguros, que normalmente se paga al año, aunque también podría pagarse cada 6 meses, cada 3 meses o cada mes, según el convenio que haga. Pero el punto es que usted va a estar pagando las primas de seguro, mensual, trimestral, semestral, anualmente. Y mientras nada pase,
la compañía de seguros agarra ese dinero y ya es parte de sus ingresos, ¿verdad? De las primas que pagan los asegurados, o sea, las personas que han contratado el seguro. Ahora, el detalle es, y la razón de ser, y el chiste, la gracia de un seguro, es que si el siniestro previsto sucede, que en este caso es un incendio, si se da ese hecho eh, asegurado, como lo es un incendio, entonces la compañía de seguro va a tener que responder por la cantidad asegurada. Imagínense que el seguro sea de $300,000, por ejemplo. Entonces, una vez constatada la existencia del siniestro y otras circunstancias, como por ejemplo que no haya mora en el pago de las primas, que no haya habido, digamos, un dolo por parte del asegurado para provocar el mismo el siniestro. Es decir, que se den algunas circunstancias ya previstas y que están establecidas claramente en la póliza misma, entonces el seguro tiene que pagar. Si el seguro se niega a pagar debiendo hacerlo, es decir, si se niega por una causa que no está justificada, entonces usted tiene legítimo derecho como acreedor a demandar el pago del seguro que usted contrató y del cual ha estado pagando puntualmente las primas respectivas. Y si la sociedad, repito, no lo paga voluntariamente, entonces usted puede demandar utilizando la póliza como título ejecutivo. La póliza es el documento que la compañía le da y que respalda, acredita, prueba los términos y condiciones del contrato. Por supuesto, en ese caso tendría que acompañar, como lo dice este ordinal sexto, la documentación que demuestre que el reclamante está al día en sus pagos, que el evento se ha realizado y la cuantía de los daños. Obviamente, dependiendo si el daño fue total, pues la cuantía o si fue parcial, dependiendo, ¿no? Entonces, esas pólizas, en este caso de seguro, son las que sirven para ello. O en el caso, hay compañías también que en vez de seguro, lo que ofrecen es una garantía de pago, una fianza, tal como se los expliqué al principio. En este caso, usted, por ejemplo, va con un acreedor y el acreedor le dice, mira, te lo puedo prestar con un fiador, pero siempre y cuando ese fiador sea una compañía de fianzas, que normalmente las mismas compañías de seguros también ofrecen fianzas. Entonces, si venís con una fianza otorgada por una compañía, por una sociedad que esté reconocida, que tenga fama, que tenga credibilidad, entonces te lo presto. Entonces le dan a usted el billetillo que necesita y la fianza está siendo otorgada por una compañía de fianzas, ¿verdad? En ese caso, la póliza de fianza o de reafianzamiento, si es que se reenganchó el negocio, eso le va a servir como título ejecutivo. Luego, el ordinal séptimo ya lo habíamos comentado en cuanto a cuáles son los requisitos para que un instrumento público que emana de país extranjero pueda hacerse valer aquí en el país. Y el octavo termina diciendo los demás documentos que por disposición de ley tengan reconocido este carácter. ¿Cuál carácter? El de ser títulos ejecutivos. Y aquí es donde yo les he explicado a ustedes que a veces el legislador mismo utiliza términos que dan lugar a confusión. Eh, y a veces ha sido necesario que los tribunales judiciales, ya sea la sala de lo civil o la corte en pleno, haga algunas precisiones para poder garantizar a qué se está refiriendo el legislador cuando utiliza algunos términos que no son lo suficientemente claros. A veces, repito, por decir que un documento es un título de ejecución, dice que es un título que tiene fuerza ejecutiva, o lo contrario, cuando hay un documento que lo que tiene es fuerza ejecutiva y puede servir como título ejecutivo,
A veces el legislador utiliza vocablos que dan a entender que es un título de ejecución. Y eso, repito, genera algún tipo de confusión que al toparnos con esos textos, vamos a tener que acudir a veces a otras fuentes como la jurisprudencia o sí, para poder hasta cierto punto determinar a qué se está refiriendo. Pero lo importante en este ordinal octavo es saber que este artículo 457 no es taxativo y que existen otros documentos que por disposición expresa de la ley tienen fuerza ejecutiva y por ende pueden servir como títulos ejecutivos. Bien, dicho eso, ya habíamos comentado el 458 y vamos a remitirnos a la demanda, que como les decía, no hay una lista de los requisitos formales y mi recomendación para ustedes sería, en el caso de la demanda ejecutiva, que utilizaran el 276. Adaptándolo, por supuesto, a un proceso ejecutivo que no es un declarativo común, por supuesto, sino que es un proceso especial y hagan los adaptes que resulten necesarios para que se entienda que es una demanda ejecutiva, es decir, es una demanda en proceso especial ejecutivo y no en un declarativo común, aunque, repito, utilicen para su redacción los requisitos formales del artículo 276. Esa sería la recomendación que yo les haría, porque si se van al 418, que también podría resultar aplicable hasta cierto punto, podría ser que omitan algo y que el juez les prevenga, que incluyan algún tipo de dato o de información que no pusieron. Entonces, miren, aquí se aplica aquel adagio de que mejor que sobre y no que falte. No sé si me explico, es decir, mejor que sobre algún requisito formal que esté de más y no que falte. O, dicho de otra manera, lo que abunda no daña. Así solemos decirlo también. Lo que abunda no daña. Es decir, ponele todo esto, aunque no sea necesario, pero mejor que vaya y no que te vayan a prevenir porque no lo pusiste. Entonces, con eso en mente, es que yo le recomendaría utilizar el 276 como base para una demanda ejecutiva. Algunos me preguntaban si esta demanda la van a trabajar colaborativa o individualmente. Miren, quiero que la trabajen individualmente, individualmente. Es decir, que cada uno encuentre algún tipo de título ejecutivo. eh, Ojalá que todos encontraran títulos ejecutivos diferentes porque el aspecto colaborativo, llamémosle así, de esta tarea es compartir entre todos lo que cada uno ha hecho. No sé si me estoy explicando. Si ustedes son 30, 35 o 20 que fueran inscritos en la asignatura, usted hace una y sus otros compañeros van a hacer otras distintas de la suya. Y luego usted las reúne todas, incluyendo la suya, y así tiene usted 30, 35 o 20 demandas diferentes que si están bien hechas, eventualmente le van a servir, porque así usted va a tener, por qué no decirlo, un depositorio, un repositorio, va a tener una colección de demandas en proceso ejecutivo y en su momento usted va a recordar, bueno, aquí estaba con un pagaré, o estaba con una letra de cambio, estaba con un mutuo, estaba, ve qué interesante, estaba con una acción, o con un certificado de acciones, que es el equivalente de las acciones cuando no se dan acciones. Es lo que les decía, muchas sociedades funcionan de manera bastante irregular y no dan las acciones, sino que solamente dan certificados de acciones. Bueno, el punto aquí es que usted va a trabajar esta demanda de manera individual y mi recomendación es también
que busque en la plataforma de la Corte Suprema de Justicia, que ya conocen, jurisprudencia.gov, eh, procesos ejecutivos, y que de allí tome usted, como quien dice, el modelo de cuál fue el título ejecutivo que se utilizó en ese proceso ejecutivo en particular. Y de esa misma resolución que usted encuentre, ahí puede tomar algunos elementos que le permitan configurar el cuadro fáctico de su demanda, que normalmente el cuadro fáctico es: el plazo ya está vencido, no hay ninguna condición pendiente, el título tiene fuerza ejecutiva, el acreedor es cierto y el deudor también es cierto y no ha pagado. No ha pagado. Fíjense que ese es un hecho negativo. No ha pagado. Repito, es un hecho negativo. Y los hechos negativos, por regla general, están relevados de prueba. O sea, usted no puede ofertar que va a probar que el deudor no ha pagado, porque, repito, es un hecho negativo. Basta con que usted lo afirme. Es decir, que usted diga: fíjese que la deuda estaba para ser cumplida el 20 de enero del 2026. Y ya estamos a 2 de febrero, ya pasaron más de 15 días y el deudor no ha cumplido con su obligación. Usted no le puede agregar, lo cual ofrezco probar. Pues ¿cómo diablos lo va a probar? Si eso es un hecho negativo y como tal relevado de prueba, no lo puede probar. Un hecho negativo, no lo puede probar. Entonces, será el deudor el que en su oportunidad va a probar el hecho opuesto, el hecho afirmativo, el hecho positivo, el hecho del pago. En otras palabras, la carga de la prueba, en el caso de un hecho negativo como este, se traslada al demandado, al deudor. Él es el que va a llegar y le va a decir al juez: mire, yo ya pagué y aquí tengo la prueba de que ya pagué. Ese es un hecho positivo y ese no está relevado de prueba. Ese lo tiene que probar quien lo afirma. Entonces, en ese sentido, repito, el no pago, no tiene usted por qué ofrecer probarlo. Basta con que usted lo afirme. Él no ha pagado y será él el que va a tener que demostrar lo contrario. Miren, aquí en este artículo 459 dice, literalmente, que en la demanda del proceso ejecutivo se solicitará el decreto de embargo por la cantidad debida y no pagada, debiéndose acompañar en todo caso el título en que se funde la demanda y los documentos que permitan determinar con precisión la cantidad que se reclama. A veces hay necesidad de acompañar a la demanda no solamente el título en que se funda, sino también ciertos documentos que van a permitir precisar cuál es la cantidad que se reclama. Pensemos en un ejemplo. Usted va a un banco y pide un préstamo de $2,000 y se lo conceden para un plazo de 3 años, 36 meses. Viene usted y empieza a pagar y va documentando cada pago porque le dan un comprobante de pago y paga, qué sé yo, 7 meses, 8 meses. Y luego, por la razón que sea, deja de pagar. Entonces, el banco lo que tiene en su poder es un contrato en el cual se acredita que usted está obligado a pagar $2,000, pero usted ya hizo ciertos pagos. Entonces el banco, ¿cómo va a hacer para reclamar, digamos, una cantidad exacta? Es decir, lo que en verdad usted debe. Ah, bueno, tendría que descontar del capital lo que usted ya abonó a capital, es decir, en ese concepto. Y cobrar, como quien dice, lo debidamente adeudado, no más, ni menos tampoco, pero no más. Y entonces ahí es donde, según la ley de bancos, se puede acompañar al contrato original, que en este caso sería el título ejecutivo, una constancia
de la deuda, de a cuánto asciende la deuda en ese momento en que se está presentando la demanda, y eso es emitido por el contador, el banco, por la persona que lleva la contabilidad y con el visto bueno del gerente, se menciona ahí. El visto bueno del gerente es como que el representante, llamémosle legal o patronal, como sea, pone ahí una especie de aval o de visto bueno de que efectivamente esa es la cantidad que se adeuda en ese momento. Y ese sería un ejemplo de un documento que permite determinar con precisión la cantidad que se reclama. En esa demanda dice que también se podrán señalar bienes del deudor en cantidad suficiente para hacer frente al principal. Esta palabra principal, entendámosla por capital, es decir, el monto, llamémosle original de la deuda, el capital, la cantidad que se le dio originalmente en concepto de préstamo, pero también se pueden incluir los intereses y las costas de la ejecución. Entonces, se van a señalar bienes en cantidad suficiente para responder por todo, no solamente por el capital, sino que se puede incluir también los intereses y las costas de la ejecución, las costas del proceso. Bien, vamos a hacer una cosa, ya casi son las 12. Se nos ha indicado que estas sesiones pueden no necesariamente tardar los 100 minutos que dura el bloque, ¿verdad? Así que si tienen preguntas, este es el momento para que las hagan. Cualquier pregunta que tengan relacionada con las explicaciones que yo he tratado de darles en esta sesión. Y después de las preguntas vamos a tomar la asistencia en la forma que ustedes ya conocen. Pero primero las preguntas, porque voy a dejar de grabar para tomar la asistencia. Así que si tienen preguntas, este es su momento. A la una, a las dos. Buenas tardes, una Buenas tardes, pregunta. Carlos, dígame. La demanda sería para el 14 de febrero, 15 de febrero, perdón. Sí, sí, Ah, ok. sí. Ajá, es que primero estaba para el 8, luego vi que cambió, entonces era para aclarar esa duda. Sí, es que el 8 les quedaría muy corto. Entonces sí, lo moví para la siguiente semana. Es correcto. ¿Alguien tiene alguna otra Ok, pregunta? gracias, Lick. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera invitarlos a que ustedes sean un poco más curiosos, un poco más inquisitivos, un poco más críticos también, ¿por qué no? Y que sean más preguntones, hombre, porque son muy, muy calladitos. Pero bueno, a cada quien. A la una, a las dos y a las tres.